No recuerdo exactamente qué día fue que todo cambió, pero sí recuerdo el sonido del teléfono aquella mañana. Era martes, el sol apenas entraba por la ventana y yo estaba aún sentada en la cama, con la bata verde que Francisco tanto adoraba. El número era desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Y tenía razón. Esa llamada fue el principio de todo, aunque en ese momento no lo entendí. Era una voz de hombre, pausada, respetuosa. «La señora Berenice, soy Carlos, de la relojería La Esperanza. Tengo algo que pertenecía a su esposo, algo que usted debe ver personalmente». Por un segundo creí que era una broma. Francisco había muerto hacía 6 meses, y lo único que me había dejado, su reloj de oro, había desaparecido hacía semanas. Pensé que lo había extraviado. Pensé que tal vez yo misma lo había guardado en algún lugar y lo olvidé. Pero cuando Carlos mencionó las iniciales grabadas, FM, sentí que el aire me faltaba. Su hijo y su nuera me lo vendieron hace 3 días, señora. Pero al abrirlo para repararlo, encontré algo que ellos no sabían que estaba ahí. Mis manos temblaban. Mi corazón latía como si quisiera escaparse. Colgué el teléfono en silencio y caminé hacia la cómoda. Abrí el cajón donde siempre lo guardaba. Vacío, totalmente vacío. Ese reloj era lo único tangible que me quedaba de Francisco, mi compañero de vida por más de 45 años. Lo había prometido. Le prometí que lo cuidaría. «Tiene más valor del que imaginas, Berenice», me había dicho. Y ahora lo habían vendido, sin preguntarme, sin consultarme, como si yo no existiera, como si yo ya no importara. Me puse el vestido verde, ese que Francisco decía que me hacía ver como en los años 70. No porque quisiera recordar el pasado, sino porque necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba enfrentar lo que estaba por venir con dignidad. Salí de casa sin decirle nada a David ni a Valeria. Ellos estaban abajo, en la sala, viendo televisión, como siempre, como si nada, como si no hubieran cometido una traición tan íntima, una traición silenciosa, vestida de rutina. Llegué a la relojería La Esperanza a las 3 en punto. Carlos era un hombre mayor, de ojos nobles. Me recibió con una mirada cálida, como si supiera lo que ese reloj significaba para mí. «Antes de mostrárselo, señora Berenice, necesito preguntarle algo. ¿Su esposo alguna vez le dijo que ese reloj guardaba algo más que tiempo?» Negué con la cabeza. Francisco nunca me habló de secretos, pero sí me habló de amor. Me habló de cuidado. Me habló de confiar. Y en ese momento supe que algo muy profundo estaba por revelarse. A veces uno se siente invisible incluso dentro de su propia familia. Si alguna vez sentiste algo parecido, suscríbete a este canal, acompáñame, y no dejes que estas historias se pierdan en el silencio. Carlos desapareció por unos segundos y regresó con una cajita de terciopelo. Dentro estaba el reloj. Mi reloj, el de Francisco. Estaba intacto, brillante, tan hermoso como siempre. Pero también había algo más. Una pequeña llave y un papel cuidadosamente doblado. «Esto cayó cuando lo abrí, señora. Tiene su nombre». Tomé el papel con manos temblorosas. Era su letra, la letra de Francisco. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y alguien ha intentado quitarte lo que es tuyo». Las lágrimas me nublaron la vista, pero seguí leyendo. Francisco había dejado instrucciones claras. Esa llave abría una caja de seguridad en el Banco Central, sucursal, del centro. Solo yo tenía derecho a abrirla. Solo yo. No mis hijos. No mi nuera. Yo. Todo está en orden, mi amor. Lo hice para que nunca dependas de nadie. Para que cuando el mundo te dé la espalda, tú sepas que yo te sigo cuidando desde donde esté. Sentí que el pecho se me apretaba. Francisco había previsto esto. Carlos me explicó que Francisco le había pagado por adelantado el mantenimiento del reloj y le había dado instrucciones. Si alguien más lo traía, debía abrirlo y llamarme. Su esposo me dijo que usted era la mujer más fuerte que conocía, pero que a veces la vida hace que los fuertes se sientan débiles. Esas palabras se me quedaron clavadas. Me sentí reconocida, válida, como si alguien, aunque ya no estuviera aquí, aún creyera en mí. Regresé a casa con el reloj apretado contra mi pecho. No hablé con nadie, no dije nada. Subí a mi habitación como una sombra, como un susurro. Necesitaba pensar, necesitaba recordar.
Recordé la última vez que Francisco usó ese reloj. Fue un domingo, mientras yo hacía café. Se acercó por detrás, me abrazó y dijo: «Cada segundo que marca este reloj ha sido a tu lado, y eso lo convierte en lo más valioso que tengo». Y ahora, ese tiempo, ese amor, había sido vendido por mi propio hijo. Me senté en la cama que compartimos durante décadas. Sostuve el reloj y volví a leer la nota. Las palabras de Francisco me daban fuerza. Su fe en mí me recordaba quién era. Yo no era una carga. No era una mujer olvidada. Era Berenice, la mujer que él había amado, cuidado y protegido hasta el último momento. Y esa mujer, aunque rota, estaba a punto de levantarse. Los pasos de David en la escalera me sacaron de mis pensamientos. Rápidamente guardé el reloj, la llave y la carta en mi bolso. Tocó la puerta con esa suavidad falsa que había adoptado en los últimos meses. «Mamá, ¿estás bien? Te escuché llegar, pero no bajaste». Asentí con una sonrisa fingida. Solo estaba descansando, pero por dentro hervía. No por el reloj, sino por lo que representaba, por lo que habían asumido de mí, que yo era débil, que ya no importaba. David me observaba con esa mirada evasiva. «¿Fuiste al médico? Te vimos salir esta mañana». Fui a hacer unos mandados. No era mentira. Fui a recuperar lo que me pertenecía. «Mamá», dijo después de un silencio incómodo, «Valeria y yo hemos estado pensando. Creemos que deberías considerar mudarte con nosotros. Esta casa es muy grande para ti sola». Lo dijo como quien ofrece ayuda, pero sus ojos buscaban algo más. Siempre buscaban algo más. No era la primera vez que me lo decía. Desde que murió Francisco, las insinuaciones se volvieron constantes. «¿Qué vas a hacer con esta casa? ¿No crees que sería mejor estar más cerca de nosotros? A tu edad, vivir sola puede ser peligroso». Palabras que parecían preocupación, pero que en realidad eran jaulas disfrazadas. Yo sabía lo que querían. Querían control. Querían tenerme cerca. No por amor, sino por conveniencia. Durante semanas había sentido como mi espacio se reducía. Valeria empezó a organizar mis cosas, como ella decía. Abría cajones, movía papeles, revisaba documentos. Yo fingía no notar. David me preguntaba por mis cuentas, por mi testamento, por seguros de vida. Lo disfrazaban de interés, pero no era más que cálculo. Mi casa, mis cosas, mi privacidad, todo era un terreno que estaban preparando para ocupar. Una noche, hace un mes, bajé por un vaso de agua y los escuché hablando en la cocina. «El reloj de oro de papá debe valer una fortuna», susurró Valeria. «Podrías venderlo. Con eso resolvemos lo del negocio». «No sé, es lo único que le dejó a mamá». «David, tu mamá olvida cosas todo el tiempo. Podemos decirle que lo llevamos a arreglar. Le compramos uno parecido. No se va a dar cuenta». Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el corazón roto. No solo por lo que decían, sino por cómo lo decían. Sin culpa, sin duda. Esa noche guardé el reloj en el cajón de mi cómoda, pensando que estaría seguro ahí. Qué ingenua fui. Pensé que el amor bastaba, que el vínculo madre-hijo era sagrado. Pero ellos lo rompieron con susurros, con mentiras suaves, con decisiones tomadas en voz baja mientras creían que yo dormía. Me sentí invisible en mi propia casa, como si ya no fuera una persona, sino un obstáculo. Y ahora, con el reloj de vuelta en mi poder, veía todo con claridad. No lo habían vendido por necesidad. Lo habían vendido por codicia. No fue un error, fue una decisión, fría, calculada, sin respeto, sin amor. Y esa era la verdadera herida. No el objeto en sí, sino el desprecio silencioso que había detrás del acto. Esa tarde, mientras cenaban abajo, bajé en silencio. Caminé por el pasillo como si flotara. Los observé desde la puerta de la cocina. David reía de algo que Valeria decía. Estaban tranquilos, cómodos, como si nada. Yo era una sombra, una presencia que no les incomodaba, porque creían que yo no sabía, porque pensaban que podían hacer lo que quisieran conmigo. Volví a mi habitación con el pecho apretado. Cerré la puerta con suavidad y me senté frente al espejo. Me miré largo rato. ¿En qué momento me convertí en esto? ¿En una mujer que acepta migajas de respeto? ¿En alguien que teme hablar? Recordé las palabras de Francisco. «Tú eres fuerte,
aunque el mundo intente convencerte de lo contrario. Y entendí que ya era hora de dejar de callar. Me levanté temprano al día siguiente. No dormí bien, pero dormí decidida. Desayuné sola. David y Valeria seguían dormidos. No les dejé nota. Solo tomé mi bolso con el reloj, la carta y la llave. Tomé un taxi al centro. El Banco Central abría a las 9 y yo ya estaba esperando en la puerta. Temblaba, sí, pero era un temblor de anticipación, porque sabía que ese día algo iba a cambiar para siempre. La joven del banco me recibió con amabilidad, revisó mi identificación, la llave, y me pidió que la acompañara. Me condujo a una sala privada, pequeña y silenciosa. Sobre la mesa colocó una caja metálica. «Tómese su tiempo, señora». Me dejó sola, y por unos segundos me paralicé. No por miedo, sino por respeto. Esa caja era el último acto de amor de Francisco, el acto que sellaba una promesa, la de no dejarme desprotegida. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había sobres, documentos, una escritura, una libreta bancaria y una fotografía nuestra. Tomé el primer sobre, con mi nombre escrito a mano. Reconocí su caligrafía al instante. Al abrirlo, sentí que mi corazón se encogía. Mi querida Berenice, si estás leyendo esto, es porque alguien trató de quitarte lo que es tuyo. Yo lo sabía, siempre lo supe, pero no quería asustarte, solo prepararte. La carta continuaba con instrucciones precisas. Una cuenta bancaria a mi nombre, abierta hace más de 15 años. Depósitos constantes, mes tras mes, que ahora sumaban una suma más que suficiente para vivir el resto de mis días con tranquilidad. También estaba la escritura de una casa en la playa, a 2 horas de la ciudad, a mi nombre, pagada, lista para que la usara si algún día necesitaba empezar de nuevo. Lloré, no de tristeza, lloré de alivio, de gratitud. Francisco me conocía mejor que nadie. Sabía que podía llegar el día en que incluso nuestro hijo me diera la espalda. Sabía que la dignidad no es un regalo, es algo que se defiende. Y me había dado las herramientas para hacerlo. Guardé todo con cuidado, cerré la caja, toqué el timbre y la empleada regresó. «¿Todo bien, señora?» «Todo perfecto», respondí. Pero dentro de mí, todo era diferente. Salí del banco sintiéndome como otra mujer. No era la misma que había entrado esa mañana. Era una mujer con opciones, con recursos, con verdad y con algo más importante, con claridad. Ya no había lugar para las dudas, ya no había espacio para las excusas. Sabía quién era, sabía lo que merecía y sabía que esa noche, por fin, iba a hablar. Si alguna vez tuviste que callar mientras otros decidían por ti, suscríbete. Esta historia también es tuya. Cuando llegué a casa, David y Valeria estaban en la sala. Me miraron como si no me hubieran visto en años. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Haciendo unas diligencias», respondí. «¿Qué tipo de diligencias?», preguntó Valeria con desconfianza. No respondí. Subí las escaleras con calma, sin apurarme, como quien ya no tiene miedo. Sabía que no podían seguir actuando como antes, no sin consecuencias. Esa noche no cené con ellos. No tenía hambre, ni tolerancia. Cerré mi puerta con llave, algo que nunca había hecho antes. Desde mi ventana, los vi en la sala hablando, sus gestos tensos, sus rostros preocupados. Tal vez ya sentían que algo había cambiado, tal vez no, pero lo que importaba era que yo lo sentía, y eso era suficiente. A las 9, escuché pasos en la escalera. Valeria tocó suavemente la puerta. «Berenice, ¿puedo pasar?» «No, Valeria, ya hablamos suficiente hoy». Se quedó ahí unos minutos. Después se fue. 1 hora más tarde fue David quien tocó. «Mamá, ¿podemos hablar mañana?» «Claro, David, mañana». Mi voz era firme, sin rencor, solo firme, porque había llegado la hora de poner los límites que debí poner mucho antes. No dormí, no por angustia, sino por algo nuevo que no había sentido en años. Libertad, como si me hubiera quitado un peso invisible de encima. Al amanecer, me levanté. Me vestí con el vestido rojo que Francisco me regaló en nuestro último aniversario. Si iba a enfrentar a mi hijo, lo haría con la dignidad que él mismo me enseñó. Bajé a desayunar. Ellos aún dormían. Dejé una nota. Salí. Regreso más tarde. Tomé un taxi hasta la dirección de Fourmioz, la casa de la playa. Quería verla con mis propios ojos. El viaje duró 2 horas, pero sentí que el tiempo se detenía.
Al llegar, el chofer sonrió. ¿Vacaciones, señora? No, Luis, un nuevo comienzo. Cuando vi la casa, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era pequeña, modesta, pero perfecta. Tenía jardín, 2 habitaciones y el sonido del mar entrando por las ventanas. Francisco había elegido bien, una casa para renacer. Mientras caminaba por el jardín con el mar a unos metros, sentí una paz que no recordaba haber sentido desde que Francisco murió. Me senté en un banco de madera, escuché las olas romper en la orilla y por primera vez no sentí tristeza, sino gratitud, por haber amado, por haber sido amada, por tener un lugar al que pertenecer, aunque llegara tarde. Francisco me había dejado más que una casa, me había dejado la posibilidad de volver a ser yo. El regreso a casa fue silencioso. Luis, el taxista, respetó mi silencio. Solo al final del viaje, antes de bajarme, dijo: «A veces hace falta un golpe fuerte para que uno recuerde quién es». Asentí. No dije nada, pero sus palabras se quedaron conmigo, porque eso era exactamente lo que había pasado. El golpe fue fuerte, pero no me rompió, me despertó. Al llegar vi una camioneta estacionada frente a mi casa. En la sala estaban David y un hombre joven, bien vestido. «Mamá, este es el licenciado Martínez, nuestro abogado. Necesitamos hablar contigo». Sentí un escalofrío. No por el abogado, sino por lo que representaba. Habían dado otro paso más, uno más para quitarme el control. Pero esta vez yo estaba preparada. El licenciado comenzó con amabilidad, pero con condescendencia. Su hijo está preocupado por su bienestar. Me ha dicho que últimamente has estado confundida, que ha tenido episodios de paranoia. Lo miré directo a los ojos. ¿Confundida yo? David no me sostenía la mirada. «Mamá, dijiste cosas muy extrañas, que te robamos, que te traicionamos». «Porque lo hicieron, David. Lo hicieron». El abogado continuó. «Su hijo está considerando solicitar una evaluación psiquiátrica, por su seguridad». Me senté despacio, con calma, en el sillón donde Francisco y yo pasamos tantas tardes. Saqué los documentos de mi bolso. «Licenciado, ¿podría revisar esto?» Le entregué la escritura de la casa de la playa y los documentos de la cuenta bancaria. Su rostro cambió mientras leía. «Señora, estos documentos están en perfecto orden. Usted está en control de todo. A veces la verdadera fuerza es aprender a decir basta. Si alguna vez sentiste que tu voz no era escuchada, suscríbete y déjame contarte esta historia completa». David se puso pálido. «¿Qué es eso, mamá?» «Es lo que tu padre me dejó, lo que tú intentaste quitarme, y gracias a eso, lo descubrí. Francisco sabía que esto podía pasar, por eso me protegió». El abogado, incómodo, se levantó. «Señora, no hay necesidad de ninguna evaluación. Usted está lúcida, tranquila, informada. No puedo proceder con nada». Y se fue, dejando a David solo, conmigo. «Mamá, yo no sabía de esos papeles», dijo David. «No, no sabías, porque asumiste que yo era una vieja sin recursos, fácil de manipular. No era eso. Entonces, ¿qué era, David? ¿Por qué trajiste un abogado para declararme incompetente?» Su rostro se contrajo. «Porque pensé que estabas actuando extraño. Nunca te habías puesto así. Así como. ¿Firme? ¿Clara?» «Sí», admitió bajando la cabeza. David se sentó en el borde del sillón, como un niño regañado. «Mamá, lo siento». «¿Lo sientes? ¿Porque me heriste? ¿O porque tu plan no funcionó?» Guardó silencio. «Lo siento porque te fallé, porque te traicioné, porque me porté como alguien que no merecía tu amor». Lo observé. Por primera vez desde todo esto, lo vi realmente afectado. Las lágrimas en sus ojos no eran estrategia, eran reales. «¿Y ahora qué vas a hacer, David?», pregunté. «No lo sé. No sé cómo arreglar esto». «¿Quieres arreglarlo de verdad o solo volver a sentirte cómodo?» «Quiero arreglarlo. De verdad», asentí. «Entonces, empecemos por el principio». «¿Cuál es el principio?» «Reconocer lo que realmente hiciste, sin adornos, sin excusas, sin minimizarlo». David respiró hondo, se tomó un momento y comenzó. «Entramos a tu habitación sin permiso. Tomamos el reloj, lo vendimos sin consultarte. Después te mentimos, intentamos justificarlo. Y cuando nos enfrentaste, tratamos de minimizar lo que hicimos». Su voz se quebró. «Te fallé, mamá, y no sé si algún día voy a poder perdonarme». Me acerqué y le tomé la mano,
pero no como madre que consuela, como mujer que marca un límite. Ese es el primer paso. El resto depende de ti. David bajó la cabeza, como si pesara más que su cuerpo entero. ¿Y el segundo paso?, preguntó. Hablar con Valeria, explicarle lo que hiciste, lo que entendiste, y preguntarse, juntos, si están dispuestos a hacer los cambios necesarios para reparar esta relación. Porque si no están dispuestos, entonces no hay nada más que hablar. Asintió, sin fuerza, como quien empieza a aceptar una realidad dolorosa. ¿Qué clase de cambios?, insistió. Eso lo deciden ustedes, pero tienen que ser reales, no promesas vacías, no flores con palabras bonitas. He escuchado suficientes disculpas sin alma en esta casa. David tragó saliva. ¿Y si Valeria no quiere cambiar? Lo miré con serenidad. Entonces vas a tener que elegir qué tipo de hombre quieres ser. El que repite los errores o el que los corrige, incluso si duele. David se marchó esa tarde. No le pedí que se quedara. No le rogué. Lo vi salir por la puerta y supe que ya no era el mismo hombre que había traicionado mi confianza. Pero tampoco era, aún, el hijo que yo crié. Era alguien en proceso. Y ese proceso no dependía de mí. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses, sentí que mi alma estaba en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía miedo de enfrentar lo que viniera. Pasaron 3 días sin que supiera nada de él. No llamó, no vino, y yo tampoco lo busqué. En ese silencio encontré algo que había perdido. Mi centro. La casa que antes se sentía como una prisión, ahora era mi espacio otra vez. Leí, regué mis plantas, cociné solo para mí, sin esperar a nadie, sin justificar nada. Por primera vez cada acción era para mí, y solo para mí. El 4.º día David volvió, solo. Golpeó la puerta como si pidiera permiso en su propia casa. Abrí, lo miré. Parecía cansado pero distinto. Había algo nuevo en su forma de mirarme. Hablé con Valeria, dijo. ¿Y? No lo entendía. No entendía por qué estabas tan dolida. ¿Por qué no podías simplemente aceptar que ya estaba hecho? Pero cuando le pregunté cómo se sentiría si alguien vendiera los aretes de su madre, se quedó callada. Se sentó en el sofá y siguió hablando. Me dijo que eso no le pasaría porque ella nunca lo permitiría. Y ahí entendí algo. Ella cree que te pasó porque te dejaste, porque estabas débil, porque ya no tenías fuerza. Pero yo sé, mamá, que no fue debilidad, fue confianza. Y nosotros la rompimos. Me quedé en mi silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque sus palabras por fin tocaban el fondo del asunto. ¿Y Valeria?, pregunté. Está confundida, enojada. Dice que estás exagerando, que eres dramática. Pero yo creo que se está resistiendo a más admitir que te hicimos daño. ¿Y tú qué crees?, le pregunté. Creo que lo que hicimos fue cruel, y que no tengo derecho a pedir perdón si no estoy dispuesto a cambiar. Por dentro, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por lo que habíamos perdido. Esperanza por lo que aún podíamos reconstruir. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿qué vas a hacer ahora con tu vida?» Sonreí. Una sonrisa serena, nacida del alma. «Voy a vivirla, David. En mis propios términos. ¿Te vas a ir?» «Tal vez. Tengo una casa en la playa que tu padre me dejó. Y tengo la edad perfecta para empezar de nuevo». Lo vi tragar en seco. ¿Y yo? ¿Valeria? Pueden visitarme, pero ya no como antes, ya no como si tuvieran derecho a todo, solo como lo que son, si eligen serlo. Mi familia. 2 semanas después, empaqué mis cosas. No todas, solo lo esencial. Mis libros, algunas fotos, el vestido rojo y, por supuesto, el reloj. David vino a ayudarme. Valeria no. Lo observé mientras metía cajas en su auto. Había algo distinto en sus gestos. Menos soberbia, más cuidado. Cuando terminamos, se quedó parado en la puerta. ¿De verdad te vas? Sí, David. Esta ya no es mi casa. Esta fue mi prisión por un tiempo. Pero no más. La casa en la playa me recibió con brisa, suave y olor a mar. Me senté en el jardín y vi cómo el sol comenzaba a bajar. Francisco había planeado todo. Esta casa, este momento, esta libertad. No para escapar, sino para volver a mí. La soledad ya no me asustaba. La compañía equivocada sí. Y ahí, entre las flores y el sonido del océano, supe que había elegido bien.
Yo no había perdido a mi familia. Me había encontrado a mí. Pasaron unos días antes de que volviera a saber de David. Me llamó para avisarme que vendrían a visitarme. Valeria, quiere hablar contigo. No supe qué esperar, pero dije que sí. Estaba lista, ya no para una confrontación, sino para poner las reglas claras. Al tercer día llegaron. Valeria bajó del auto con un gesto tenso. David, en cambio, parecía sereno, como si ya hubiese aceptado que las cosas nunca volverían a ser como antes. Nos sentamos en la terraza. Valeria no hablaba. Sus ojos recorrían el jardín como si buscara algo que criticar. Finalmente dijo: «Vine a disculparme». La miré. «¿Por qué exactamente?». Se removió en la silla. «Por haber tomado tu reloj sin permiso, por haberlo vendido, por tratarte como si tus sentimientos no importaran». Su voz sonaba forzada, pero no fingida. Había algo de verdad, aunque doliera que llegara tan tarde. «¿Y por qué te disculpas ahora?», pregunté. «Porque David me hizo ver lo que hicimos. Me preguntó cómo me sentiría si alguien vendiera lo único que tengo de mi madre. Me dolió solo imaginarlo. Y entonces entendí lo que te hicimos a ti». Asentí en mincio silencio. A veces el verdadero entendimiento no viene de la reflexión, sino de imaginarse en el lugar del otro. Y aunque me habría gustado que lo comprendiera por empatía, al menos lo había comprendido. «¿Y entiendes por qué me fui?», pregunté. «Sí, necesitabas espacio. No podías seguir viviendo en un lugar donde no te respetaban. ¿Y entiendes que esto no fue solo por un reloj?». Valeria bajó la mirada. «Sí, fue porque te hicimos sentir invisible, como si no tuvieras derecho a decidir sobre tu propia vida». Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que ella veía lo que realmente había pasado. «¿Qué piensan hacer ahora?», pregunté. David respondió primero. «Vamos a respetarte, a preguntarte antes de tomar cualquier decisión que te afecte, a tratarte como la mujer que eres, una mujer fuerte, independiente, que merece ser escuchada». Valeria respiró hondo. «Yo voy a intentar dejar de asumir cosas sobre ti. Voy a dejar de pensar que sé lo que es mejor para los demás y voy a aprender a escuchar». No era una promesa vacía, sonaba real, dolorosamente real. «¿Eso significa que puedo volver a verlos?», pregunté. «Claro que sí, mamá», dijo David. «Pero solo si tú quieres», sonreí con suavidad. «Y ustedes pueden visitarme, pero las reglas han cambiado». «¿Qué reglas?», preguntó Valeria. «La regla es que me traten como a una adulta que merece respeto, que no asuman nada sobre lo que necesito, que pregunten antes de decidir por mí». Asintieron en silencio, como alumnos ante una maestra que por fin los miraba de frente. Esa tarde, después de que se fueron, me quedé sentada en la terraza con una taza de té. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Saqué el reloj de Francisco y lo sostuve entre las manos. «Lo logramos, amor», le dije en voz baja. «Llegué hasta donde tú planeaste que llegara». Y cada tic-tac del reloj me lo confirmaba. Ya no era el mismo tiempo. Ahora cada segundo era mío, solo mío. Los meses siguientes fueron tranquilos. David y Valeria venían a visitarme, ya no como antes. Ahora preguntaban antes de entrar. Me hablaban con atención. Me escuchaban. Me veían. Nuestra relación no volvió a ser la de antes, pero se volvió otra. Una basada en respeto mutuo, no en control. A veces me llamaban solo para saber cómo estaba. Otras veces solo para compartir una buena noticia. Y eso, aunque pequeño, era suficiente para que yo supiera que algo sí había cambiado. Nunca les devolví el control de mi vida. Tampoco lo pedían. Yo había trazado una línea invisible y ellos, sorprendentemente, la respetaban. Cada vez que me visitaban, traían algo. Pan casero, frutas frescas, flores del mercado. No como ofrendas de culpa, sino como gestos sencillos de cariño. Como si hubieran entendido que el amor no se demuestra con palabras grandes, sino con pequeños actos repetidos. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el reloj marcar las 4. Ese sonido que antes me dolía, ahora me acompañaba. Era el sonido de mi libertad, de mi renacimiento. Me senté en el banco de madera y respiré hondo. No necesitaba más. Tenía mi paz, mi espacio, mi historia. Y esa mujer rota, humillada y manipulada que fui,
Ahora era solo una parte del camino que me trajo hasta aquí. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, recordé una frase que Francisco solía decirme. Nunca olvides quién eras antes de ser esposa, antes de ser madre. Esa mujer sigue ahí, esperando por ti. Y sentí que, por fin, esa mujer estaba despierta. No con furia, no con resentimiento, sino con calma, con claridad. Había perdido muchas cosas en los últimos años, pero había recuperado lo más importante, a mí misma. Unos días después, Marta, mi vecina de al lado, vino a visitarme. Trajo pan casero y una sonrisa cálida. «Así que usted es la esposa de Francisco», dijo. Lo conocí. Venía cada 2 o 3 meses a ver la casa. Siempre decía que algún día usted vendría a vivir aquí, que esta casa era su regalo para cuando usted decidiera ser libre. La emoción me cerró la garganta. Francisco había preparado este lugar para mí, no solo como refugio, sino como una promesa cumplida. Él decía que usted era la mujer más fuerte que conocía, pero que la vida no siempre le había permitido serlo, continuó Marta. Decía que cuando llegara el momento, usted sabría qué hacer. Sonreí, con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por una gratitud profunda. Francisco había creído en mí incluso cuando yo me había olvidado de quién era. Y ahora, con cada decisión que tomaba, honraba su amor. Esa noche, después de la visita de Marta, me senté frente al mar. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Escuché el vaivén de las olas y abracé el silencio como un viejo amigo. Recordé tantas versiones de mí misma, la joven ilusionada, la madre incansable, la esposa entregada, y también la mujer invisible que permitía que otros decidieran por ella. Todas ellas eran yo, pero ahora me había convertido en una nueva, la mujer que dice basta. David volvió a visitarme una tarde de domingo. Trajo un ramo de flores y una actitud distinta. «¿Cómo estás, mamá?» «En paz, David», se sentó a mi lado. «Valeria quiere venir contigo la próxima vez. ¿Estás lista para eso?», pregunté. «Creo que sí. Ha cambiado. No del todo, pero está intentándolo». Lo miré con ternura. «Intentar no basta, pero es un comienzo. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, suscríbete y acompáñame en este canal. A veces, compartir el afui. Dolor es el primer paso hacia la libertad». Le ofrecí una taza de té y nos quedamos en silencio un rato. No era incómodo. Era un silencio que construía puentes. «¿Te arrepientes de haberte ido de tu casa?», me preguntó de repente. «No, David. Esa casa dejó de ser mía el día que me hicieron sentir como una intrusa en mi propia vida. Aquí encontré mi lugar. No porque sea mejor, sino porque es mío. Nadie decide por mí aquí». «¿Y yo?», preguntó. «¿Todavía soy parte de tu vida?». Me tomó unos segundos responder. «Sí, pero ahora entras como invitado, como alguien que respeto, si me respeta. La puerta está abierta, pero el paso ya no es automático». Asintió con comprensión. «Eso es justo». Me sorprendió su respuesta. Por primera vez, no intentó justificarse, solo aceptó. Al día siguiente recibí una carta de Valeria, escrita a mano. En ella me contaba que había estado reflexionando, que no entendía muchas cosas, pero que estaba dispuesta a aprender. No sé cómo se reconstruye una relación después de romperla, pero quiero intentarlo. No por David, no por compromiso, por ti, porque mereces algo mejor de mi parte. La carta me conmovió, no por lo que decía, sino por lo que significaba. Un paso hacia la humildad. Le respondí con pocas líneas. «Estoy dispuesta a recibirte, pero ven sin máscaras. Ven sin justificaciones. Solo ven como tú. Si puedes hacer eso, aquí estaré». No esperaba una respuesta inmediata, ni la necesitaba. Lo que había comenzado como una traición se estaba transformando lentamente en una lección para todos. Una lección que yo también estaba aprendiendo. Poner límites no te aleja de las personas correctas, solo filtra a las incorrectas. Pasaron 2 semanas antes de que Valeria volviera. Esta vez llegó sola, sin maquillaje, sin esa expresión de superioridad. Golpeó la puerta suavemente. «¿Puedo pasar?», abrí. Claro, la casa es pequeña, pero el corazón es grande. Entró despacio, como quien pisa terreno sagrado. Y tal vez lo era. No por la casa en 1900, sí, sino por lo que habíamos empezado a reconstruir. El respeto, la verdad,
la posibilidad de un vínculo real. Nos sentamos en la terraza, frente al mar. El viento movía suavemente las cortinas. Valeria miraba el horizonte como si necesitara tiempo para ordenar sus palabras. Finalmente, habló. «Gracias por recibirme». Asentí. No dije nada. No vine a justificarme. Vine a decirte que entiendo que fallé, que te fallamos, y que eso no tiene arreglo fácil. Su voz sonaba distinta, sin defensas, sin adornos. Pasé semanas enojada. Creía que estabas exagerando, que habías hecho un drama por un objeto, pero después me di cuenta de que lo que más me molestaba no era tu reacción. Era que tu reacción me hacía ver mi verdadera cara, y no me gustó lo que vi. La miré con atención. Sus ojos ya no eran los mismos. No había soberbia en ellos, solo una vulnerabilidad nueva, honesta. «¿Y ahora qué quieres?», le pregunté. «No sé. No quiero volver como si nada hubiera pasado. No quiero fingir cercanía. Quiero construir algo diferente, desde cero, si tú me lo permites». Respiré hondo. El mar nos envolvía con su vaivén constante. «No te prometo cercanía, Valeria. Te prometo honestidad. Y si ambas somos capaces de sostenerla, tal vez se abra un camino». Se quedó en silencio por un momento, procesando cada palabra. Luego dijo: «Acepto tus reglas. No voy a cruzar ningún límite. No voy a decidir nada por ti. Y si alguna vez lo intento, por costumbre, recuérdamelo, porque me va a costar. Pero quiero intentarlo». Tomé su mano, solo por un segundo. Lo suficiente para sellar un acuerdo tácito. El respeto es el nuevo lenguaje entre nosotras. Después de esa visita, Valeria comenzó a venir una vez por semana. A veces traía flores, otras veces simplemente compartíamos café y silencio. Nunca forzábamos conversaciones, nunca hablábamos del pasado, a menos que surgiera con naturalidad. Lo nuestro era una tregua silenciosa, una reconstrucción paciente. Y aunque pequeña, era real. David también venía, pero menos. Me decía que quería darme espacio, que no quería invadir. Yo sabía que también estaba dándoselo a él mismo. Espacio para reencontrarse, para sanar su culpa sin proyectarla sobre mí. Y eso también era un gesto de amor, aunque no lo dijera. Porque el amor no siempre se nota en las palabras, sino en la prudencia. Un día, mientras cocinábamos juntas, Valeria me dijo: «¿Sabes qué es lo que más me impresionó de todo esto?». «¿Qué?». «Que nunca gritaste, nunca hiciste escándalo, nunca perdiste el control. Solo marcaste un límite y lo sostuviste, y eso fue más fuerte que cualquier castigo». Le respondí con una sonrisa suave. «A veces el silencio es más ruidoso que los gritos, Valeria. Solo hay que aprender a escucharlo». Esa tarde me pidió que le hablara de Francisco, de cómo nos conocimos, de qué cosas le gustaban, de qué manera me hacía sentir amada. Le conté todo, sin filtro, porque por primera vez me lo preguntaba sin condescendencia. Me lo preguntaba como mujer, no como nuera. Y eso cambió todo. Compartimos lágrimas, pero también risas. Y en medio de ese intercambio, entendí que algo nuevo estaba naciendo entre nosotras. Pasaron los meses y nuestra relación tomó otra forma, más humana, menos rígida, con más verdad y menos expectativas. Ya no esperaba que ella fuera la nuera perfecta. Ella tampoco me veía como una anciana desechable. Ahora éramos dos mujeres que, desde lugares distintos, habían aprendido a pedir perdón y a concederlo. Y eso, en sí mismo, era una redención. Una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, sentí el sol tibio en mi espalda y el tic-tac del reloj en mi muñeca. Ese reloj que lo cambió todo. No solo porque contenía la llave de una herencia escondida, sino porque reveló la herida más profunda de mi historia, la de sentirme invisible. Y ahora, cada vez que escucho su sonido, no oigo solo el tiempo pasar. Oigo mi voz, mi fuerza, mi derecho a existir plenamente, sin pedir permiso. Unos días después, mientras caminaba por la playa, vi a una madre joven discutiendo con su hija adolescente. La niña gritaba. La madre solo la miraba con un gesto de agotamiento. Me detuve a observar desde lejos. Recordé todas las veces que sentí que mis palabras no valían, que mis límites eran opcionales para quienes decía amar, y me pregunté cuántas veces había ignorado mis propias necesidades solo por mantener la paz. Regresé a casa con un nudo en la garganta.
Me senté en mi sillón favorito y abrí una libreta nueva. Escribí en la primera página: hoy me elijo a mí. Y seguí escribiendo. No para los demás, para mí, para no olvidar. Porque incluso cuando los demás comienzan a cambiar, es fácil volver a los viejos hábitos. Y yo ya no quería volver atrás. Nunca más. Un sábado, David me trajo una caja de madera. Papá la guardó en el altillo de nuestra casa. Nunca la había abierto. Dentro había cartas antiguas, fotos, un pañuelo bordado con mis iniciales y un cassette con una grabación de voz de Francisco. Lo escuchamos juntos. Su voz clara, pausada, hablaba de mí, de cómo me admiraba, de cómo sabía que algún día yo tendría que luchar por mi espacio. Pero lo harás, Berenice, porque tú eres fuego tranquilo. David lloró al escucharlo. Nunca supe que él pensaba eso. Nunca te lo dijo, respondí, pero siempre lo mostró. Yo quiero mostrarlo también, mamá. No solo decirlo. Entonces hazlo. No conmigo, contigo, con Valeria, con quien seas, pero sobre todo, contigo. Porque entendí que no necesitaba que mi hijo me amara, de cierta manera. Solo necesitaba que aprendiera a amar sin poseer. Esa noche, escribí una carta para mí misma. Una carta de amor. Gracias por no rendirte, Berenice. Gracias por poner límites aunque doliera. Gracias por creer, aunque dudaran de ti. Gracias por perdonar sin olvidarte. Gracias por elegirte. Por fin, después de tantos años de silencio, la guardé junto a las otras cartas de Francisco, porque ya no era solo su voz la que importaba. Era la mía también. Valeria comenzó a enviarme mensajes sin motivo, fotos de flores, una receta que aprendió, un atardecer que le recordó a esta casa. Yo respondía con sencillez, a veces con una palabra, a veces con una foto mía regando las plantas. Nuestra relación no era perfecta, pero ya no necesitaba serlo. Era suficiente con que fuera sincera, y eso la hacía bella. Una tarde, mientras tomábamos café, Valeria me dijo: «Gracias por no cerrarme la puerta. Yo lo habría hecho en tu lugar». Le respondí: «Lo pensé, muchas veces, pero habría sido una puerta que también me cerraba a mí misma, a la posibilidad de sanar. Porque aprender a perdonar no era rendirse, era elegir no cargar más con lo que otros deberían sostener». Esa noche, al acostarme, miré el reloj en mi muñeca. Aún funcionaba perfectamente, como si supiera que su deber era seguir marcando mi renacer. Francisco había escondido una llave en él, sí, pero la verdadera llave era otra. La de recordar que no necesito permiso para vivir como quiero, que la dignidad no se ruega, se habita. Y eso era lo que estaba haciendo, habitándome. Ya no era la abuela que esperaba a que le pidieran opinión, ni la madre que callaba para evitar discusiones, ni la esposa que posponía sus deseos. Ahora era simplemente yo, con arrugas, con cicatrices, con historia, pero libre, libre como nunca. No por el dinero, no por la casa, libre porque ya no necesitaba que me dieran valor, porque ya sabía cuánto valía. Y entendí algo que me tomó 74 años aprender. No hace falta que todos te entiendan, ni que todos te amen como tú esperas. Lo importante es que tú te elijas, que tú te veas, que tú te escuches cuando nadie más lo hace. Porque una mujer que aprende a escucharse a sí misma ya no vuelve a callarse jamás. Y ese fue, finalmente, el mayor regalo de Francisco y el mayor acto de amor que me ofrecí a mí misma. Un día, mientras preparaba una mermelada de durazno, recibí una llamada inesperada. Era Leticia, mi hermana, con quien no hablaba hacía años. Me enteré de todo, Vero. Lo del reloj, la herencia. ¿Estás bien? Me sorprendió su voz temblorosa, casi infantil. Estoy mejor que nunca, Leti. Hubo un silencio largo. Siempre fuiste la más fuerte, dijo finalmente. No, hermana, solo fui la última en recordarlo. Hablamos por más de una hora. Reímos, lloramos, recordamos a mamá, a papá, a nuestras locuras de juventud. Me di cuenta de cuánto había perdido por quedarme atrapada en el rol de cuidadora silenciosa. Había olvidado a mi propia sangre. Pero ahora que estaba reconstruyendo los escombros de mi historia, también podía tender puentes hacia quienes alguna vez fueron parte de mi alma. Esa noche, le escribí una carta a Francisco, como solía hacer en los primeros años después de su muerte. Querido amor, hoy volví a ser hermana, además de mujer, madre y amiga. Y sentí que estás aquí.
No como sombra, sino como raíz. Gracias por dejarme un mapa, aunque yo tardara en leerlo. Gracias por confiar en mi fuego, incluso cuando yo solo veía cenizas. Los días pasaban con una serenidad que me sorprendía. Me levantaba temprano, caminaba descalza por el jardín, hablaba con las plantas como si me entendieran. Y tal vez lo hacían, porque por primera vez en mi vida, cada parte de mí estaba alineada. No había máscaras, no había expectativas ajenas, solo una mujer completa, sin adornos, en paz con sus elecciones. A veces me preguntaban si no me sentía sola en esa casa frente al mar. Respondía siempre lo mismo. La soledad no me asusta. Lo que me asustaba era estar rodeada de gente y sentirme invisible. Y era verdad. Prefería 1000 veces escuchar el mar que soportar voces que anulaban la mía. Ahora, cada visita era una elección, no una obligación. Y eso cambiaba todo. Un domingo por la mañana, llegó una carta certificada. Era del banco. Dentro, un documento oficial confirmando que la cuenta secreta de Francisco había sido transferida completamente a mi nombre, con total autonomía. Sonreí. No por el dinero, por lo que representaba. Él había confiado en Pietius, mi juicio. Había apostado por mi independencia, cuando yo misma la había olvidado. Salí al jardín, descalza, con el sobre en la mano. Me senté bajo el limonero y abrí un cuaderno. Hoy, Francisco, tu confianza se volvió certeza. Estoy viva, estoy entera, estoy libre. Cerré los ojos y sentí el viento del mar acariciar mi piel. Era como si él estuviera ahí, diciéndome, lo lograste, Vero. Ya no dependes de nadie, ya eres tuya. Esa tarde cociné mi platillo favorito, sin esperar a nadie. Lo serví con una copa de vino, puse música clásica y brindé por mí, por la mujer que fui, por la que soportó en silencio, por la que lloró escondida y, sobre todo, por la que hoy se sienta a cenar sola, pero completa. El primer bocado me supo a victoria, a una que no se grita, pero se saborea con el alma. Esa noche, al mirar al espejo, no vi a una anciana, vi a una mujer valiente, de cabello canoso, sí, de manos arrugadas, también, pero con una luz en los ojos que hacía años no veía. Esa luz no vino del reloj, ni de la casa, ni del dinero. Vino del momento en que dejé de pedir permiso para existir. Desde entonces, cada día era un acto de rebeldía suave, una revolución en voz baja, y entendí que a veces la vida te rompe no para destruirte, sino para que por fin te veas por dentro. Yo me vi, me dolió, pero me encontré, y una vez que te encuentras, ya no hay forma de volver a perderte, porque ahora conoces el camino, y ese camino, aunque solitario, es el más sagrado que se puede recorrer, el de volver a ti misma, sin miedo, sin culpas, y con la frente en alto. Un día recibí la visita de una joven del pueblo. Se llamaba Camila. Tenía poco más de 20 años y ojos tristes. ¿Usted es la señora del reloj?, me preguntó. Sonreí. Eso dicen. Me contó que había escuchado partes de mi historia por su abuela, que también me conocía de años atrás. ¿Es cierto que lo perdió todo y volvió a empezar? Asentí. No lo perdí todo, Camila. Perdí lo que me hacía daño. Y eso fue ganarlo todo. Pasamos horas hablando. Me contó sus propios dolores, sus dudas, sus miedos. Yo solo escuché. A veces, la mejor forma de ayudar a alguien es simplemente no interrumpir su silencio. Al final, me abrazó con fuerza. Gracias por enseñarme que nunca es tarde. La miré con ternura. Nunca lo es, solo que a veces esperamos demasiado a que alguien nos dé permiso. Y ese permiso lo llevamos dentro. Después de su visita, me senté a escribir una lista de todas las cosas que había dejado de hacer por complacer a los demás. Era larga, dolorosamente larga. Al terminarla, la rompí, porque no quería quedarme en lo que no fui. Quería enfocarme en lo que aún podía ser. Y eso, a mis 74 años, era una declaración de guerra al tiempo y a los mandatos sociales. Recibí otra carta, esta vez de un abogado. Valeria había decidido devolverme una parte del dinero ganado con la venta del reloj. Me ofrecía una cifra simbólica, no por obligación legal, sino como gesto de restitución. No acepté el dinero, pero acepté el acto, porque no era el monto lo que importaba, era la intención de reparar. Y eso, viniendo de ella, ya era un milagro silencioso. David comenzó a escribir un libro.
Me mostró los primeros capítulos. Es sobre nosotros, mamá, sobre lo que pasó, pero más que eso, sobre lo que aprendí. Lo leí. Cada palabra era una herida abierta, pero también una cicatriz bien cerrada. Publica esto, David, le dije. Hay muchas familias rotas allá afuera que necesitan saber que la reparación es posible, aunque duela. Una mañana desperté con una idea clara en la cabeza: dar charlas en la biblioteca local. No como experta, no como maestra, como mujer, como voz. La primera vez que hablé temblaban mis manos, pero mi voz salió firme. Conté mi historia, no para causar lástima, sino para compartir luz. Y al final, varias mujeres se acercaron a abrazarme. Gracias por decir lo que nosotras aún no nos atrevemos a decir. A partir de entonces, una vez al mes, contaba pedacitos de mi vida a otras mujeres. Algunas jóvenes, otras mayores, todas con historias distintas, pero heridas parecidas. Y entendí que mi dolor, transformado en palabra, podía ser semilla, que lo que me partió en dos ahora servía como puente para otras, y eso le dio nuevo sentido a mi existencia. Una noche, de regreso a casa, vi la luna reflejada en el mar. El reloj marcaba las 9, y su tic-tac se mezclaba con las olas. Pensé en Francisco, en David, en Valeria, en mí, y sentí algo hermoso. No nostalgia, no es tristeza, gratitud, porque incluso las traiciones, cuando no nos destruyen, nos muestran de qué estamos hechas. Y yo estaba hecha de dignidad. Me detuve en la puerta de casa, respiré hondo y abrí con calma. Nada de lo que estaba allí era lujo. No había riquezas deslumbrantes, pero todo lo que tenía llevaba mi nombre. Cada decisión, cada espacio, cada recuerdo, todo había sido elegido por mí, después de haber sido negada tantas veces. Y eso era más valioso que cualquier herencia. Me serví una taza de té. Me envolví en una manta y me senté a mirar el mar. No necesitaba más, no esperaba más, porque todo lo que buscaba ya lo había encontrado dentro de mí. Y por primera vez pude decirlo en voz alta, con la seguridad de quien ha renacido. Soy Berenice, y hoy por fin me pertenezco. Una semana después, recibí una invitación inesperada. Era de Valeria. Me proponía dar juntas una charla sobre relaciones familiares y respeto en el centro comunitario. No como nuera y suegra, escribía, sino como dos mujeres que aprendieron a escucharse. Dudé, pero acepté, porque el verdadero perdón no se demuestra con palabras, sino con acciones repetidas en el tiempo. La charla fue un éxito. Valeria habló de sus errores con una honestidad que me sorprendió. Yo hablé de mi silencio, de cómo lo confundieron con debilidad, cuando en realidad era una forma de resistir. Al final, muchas mujeres se acercaron con lágrimas en los ojos. Ustedes dijeron lo que nunca nos atrevimos a decir. Y en esos abrazos sentí que todo valió la pena. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo. Ya no vi a la mujer rota por la traición. Vi a la mujer que usó su historia para alumbrar el camino de otras. Y entendí que Francisco tenía razón. Yo era fuego tranquilo. No hacía escándalos. No necesitaba gritar. Pero cuando me levantaba, lo hacía para no volver a caer en el mismo lugar. David me llamó al día siguiente. Estoy orgulloso de ti, mamá. Su voz se quebró. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no devolverme lo mismo que te di. Porque soy tu madre, le dije. Pero también porque soy una mujer. Y como mujer, aprendí que no puedo sanar a los demás si no empiezo por mí. Desde entonces, mi casa se convirtió en un pequeño refugio para otras mujeres. Algunas venían a tomar té y compartir silencios. Otras, a contar su historia por primera vez. Yo solo las escuchaba. Les ofrecía lo que me había faltado durante tantos años. Un espacio donde no necesitaran disculparse por sentir, por cansarse, por llorar, por ponerse de pie. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo lo logré, respondía con la misma frase. No fue de golpe, fue de a poco. Fue diciendo no cuando querían silenciarme. Fue cerrando puertas que me robaban la paz. Fue recordando quién era antes de que el mundo me dijera quién debía ser. Y esa verdad, dicha en voz baja, tenía más fuerza que 1000 gritos. Recibí una carta del banco, confirmando que el reloj estaba ahora registrado como una pieza histórica.
vinculada a una historia de empoderamiento femenino. Nunca imaginé que ese objeto, que me trajo tanto dolor, se convertiría en símbolo de libertad. A veces, las cadenas más fuertes no se notan porque vienen disfrazadas de amor, pero una vez que las rompes, ya no vuelves a encadenarte. Y así seguí, viviendo mis días con sencillez, con verdad, con respeto. David y Valeria venían con regularidad, pero ahora sabían. Mi casa no era un lugar para imponer, sino para compartir. Mi tiempo no era un recurso ajeno, sino un tesoro que se gana con respeto. Y mi voz, antes susurrada, ahora resonaba firme en cada decisión. A veces me siento en el mismo banco de madera donde empecé esta historia. Miro el mar, el cielo, el reloj en mi muñeca, y me sonrío, porque no hay herida que no enseñe, no hay silencio que no hable, no hay traición que no revele, y no hay mujer que, una vez despierta, vuelva a aceptar ser invisible. Yo no volví, yo avancé, soy Berenice, y esta fue la historia de cómo vendieron el reloj de mi difunto esposo, pero fue el comprador el que me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido: mi poder, mi libertad y mi nombre completo. Porque a veces, cuando los demás intentan borrarte, lo mejor que puedes hacer es escribirte de nuevo, con tinta firme y con letra propia.